Distancia entre dos puntos. Vamos a suponer que tenemos dos puntos en el plano cartesiano ubicados en cualesquiera de los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de los puntos está en el cuadrante 2, mientras que el otro está en el cuadrante 1. Para estos puntos es claro que sus coordenadas serán menos 3,1 y punto 2,5. Para distinguir a un punto del otro vamos a nombrarlos como punto A y como punto B respectivamente. El objetivo que nos proponemos es calcular la distancia que hay del punto A al punto B, es decir, esta distancia. En otras palabras, ese cálculo se puede representar como DAB o simplemente AB. Esta notación se utiliza para calcular o para representar la distancia de los extremos de un segmento. El camino más adecuado para calcular esa distancia es, con esos dos puntos, formar un triángulo rectángulo. La manera de formar ese triángulo rectángulo es justamente aprovechando los puntos en el plano cartesiano y que la distancia represente a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Para contener entonces o para tener al triángulo rectángulo será necesario definir un tercer punto. En este momento vamos a definir a ese tercer punto como el punto C. Y si observamos cuidadosamente, sus coordenadas serán las coordenadas 2,1. Así pues, los puntos A, B, C representan o forman un triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa del triángulo corresponde justamente a la distancia que nosotros queremos encontrar. Pues bien, si nosotros observamos, entonces podemos formular el teorema de Pitágoras para resolver nuestro problema. Es decir, el teorema de Pitágoras para esta figura nos diría que AB al cuadrado, la hipotenusa, es igual a la suma de AC al cuadrado más CB al cuadrado. Es decir, la suma del cuadrado de los catetos. Ahora bien, AC, ¿qué representa? AC es la distancia que hay del punto A al punto C. Es decir, representa este segmento en color rojo. Esa distancia que hay del punto A al punto C es exactamente la misma que esta distancia. Es decir, que la distancia que hay entre el punto menos 3 y el punto 2. La manera fácil de calcular la distancia entre estos dos valores que se encuentran sobre el eje X es mediante la resta del valor final menos el valor inicial. Es decir, en este caso podemos decir que el segmento o el lado AC es 2 coordenada final menos la coordenada inicial, que es menos 3. Creo que estarán de acuerdo si decimos que AC tiene una longitud igual a 5. Y eso se puede corroborar por solo inspeccionar la figura geométrica. De la misma manera, nosotros nos podemos preguntar a qué es equivalente CB. Bueno, CB es equivalente también a esta longitud. Esa longitud es exactamente la misma que la que hay del punto 1 al punto 5 sobre el eje Y. Sabemos nuevamente entonces que CB, que es la longitud que hay de 1 a 5, se calcula como
coordenada final menos coordenada inicial. Es decir, CB es igual a 4. Por tanto, nosotros ya tenemos los dos valores que nos van a permitir sustituir en la fórmula y hallar la distancia buscada. Al sustituir, nosotros diremos que AB es igual a 5 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. En pocas palabras, AB al cuadrado es igual a 41. En consecuencia, AB es exactamente igual a la raíz cuadrada positiva de 41. ¿Por qué no usamos o por qué no establecemos la raíz cuadrada negativa? Es una pregunta que queda para que ustedes la contesten. Ahora bien, una vez que hemos hecho esto, nosotros vamos a generalizar el método empleado para hallar una fórmula que es una fórmula general. Bien, comencemos con el mismo problema. Establezcamos dos puntos en el plano cartesiano, dos puntos cualesquiera. Ahora les vamos a llamar así. El punto 1 tendrá coordenadas x1, y1. El punto 2 tendrá coordenadas x2, y2. Los ubicamos en el plano cartesiano. El problema sigue siendo exactamente el mismo. Hallar la distancia que separa a esos dos puntos. Para hallar esa distancia, sabemos que esta se representa como P1 a P sub 2. Es decir, geométricamente la distancia que estamos buscando queda representada por ese segmento. Y ese segmento está denotado igualmente P sub 1, P sub 2. Igual que como procedimos hace un momento, vamos a construir un triángulo rectángulo. Para construir ese triángulo rectángulo necesitamos un tercer punto. Por facilidad, ese tercer punto le vamos a llamar como punto P. La pregunta aquí importante es ¿cuáles deben de ser? Según se observa, las coordenadas de ese punto P. Si observamos con cuidado, P tiene que tener coordenadas x2, y1. Observen con cuidado y determinen por qué esas son las coordenadas del punto P. Bien, con esos tres puntos nosotros podemos hacer el planteamiento anterior, el del teorema de Pitágoras, y decir que P1, P sub 2 al cuadrado es exactamente igual a P1 a P al cuadrado más P a P sub 2 al cuadrado. Nuevamente, como hicimos hace un momento. P sub 1 a P es exactamente el segmento que aparece en color rojo. Ese segmento de P sub 1 a P debe de estar representado por el segmento que va de x1 a x2. Bien, si ese segmento va de x1 a x2, para calcular su longitud, lo que hacemos nosotros, como dijimos hace un momento, es establecer coordenada final menos la coordenada inicial. Es decir, P sub 1 a P es x2 menos x1. De la misma manera que hicimos esto, ahora vamos a calcular la longitud del segmento que va de P a P sub 2. Es decir, el segmento que aparece aquí. Ese segmento es totalmente análogo al que se encuentra aquí. Y ese segmento es el segmento que va de y sub 1 a y sub 2. Si observamos con cuidado entonces, para hallar la longitud del segmento de P a P sub 2, basta con restar coordenada final menos coordenada inicial. Es decir, y sub 2 menos y sub 1.
Bien, pues ya tenemos los elementos con los cuales vamos a sustituir. Es decir, en la fórmula podemos decir lo siguiente. De la distancia que hay del punto 1 al punto 2 elevada al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. De tal manera que, igual que hace un momento, si calculamos la raíz cuadrada positiva, tenemos la fórmula para la distancia entre dos puntos que están en el plano cartesiano. Esto es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Quedará una pregunta para que ustedes piensen sobre ella. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría si estos puntos estuvieran no en el plano, sino en el espacio? Es decir, en R3.